Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 16 de octubre del año 2019. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 42 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto debían practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas. Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta». Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: «Maestro, al hablar así, nos insultas también a nosotros». Entonces Jesús les respondió: «Ay de ustedes, también doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo». Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí por parte de Jesús vemos aquellas críticas habituales en los labios del Maestro, que son en orden a la justicia desde la cual nos enseña, nos habla Jesús. Una justicia que está lejos de ser practicada por aquellos que deberían ser ejemplos en el pueblo. Fíjese, los maestros de la ley, los escribas, los doctores, aquellos que tenían un conocimiento por lo menos literario, mayor, intelectual, de la ley de Moisés, de la letra de la ley, pero estaban lejos de practicarla en lo que debe ser esencialmente, en toda práctica para ser real, para ser honesta, para ser verdaderamente práctica del contenido y esencia, estructura interna de la ley que procede de Dios, la ley que por tanto es justa, es santa, es buena, es de Dios. Y por lo tanto aquel que la practica debe estar en esa condición, para que su práctica sea veraz, sea honesta. Fíjense, por ejemplo, esto, que es costumbre muy humana por otra parte, pero desde nuestra imperfección, desde nuestra, carencia de la virtud mayor que debe ser el amor en orden a nuestro vínculo y relación con todos, que es el vínculo que tiene Dios y quiere Dios para con todos nosotros y entre todos nosotros. Ay de ustedes, fariseos. Los fariseos, una secta importante, quizá la más importante del judaísmo, ¿no?, en el tiempo de Jesús. Sí, ellos explicaban la ley, ellos desde ya ponían siempre de manifiesto aquello que en sus labios parecía ser verdaderamente la palabra y la justicia de Dios. Sí, desde ya que la ley estaba siempre en sus labios, pero había algo que no estaba tan cerca de sus labios, pero sobre todo tan cerca de su corazón, que eran los dos pilares, ¿no es cierto?, de una conducta verdaderamente cristiana, de una conducta que es la que Dios quiere en todos, la justicia y el amor. La justicia, obrar la voluntad de Dios. ¿Estaba en ellos como práctica habitual obrar la voluntad de Dios? ¿Estaba en ellos siempre, sistemáticamente, la práctica del amor, amar a Dios por sobre todas las cosas, amar al prójimo? Y pareciera ser que por la conducta asumían frente al público, no. ¿Qué les gustaba a ellos? Fíjese, algo que es vicio muy humano. El agrandar el ego,
el considerarse importantes, el creer que son más importantes que el resto, el querer ser los primeros, el querer ser aquellos que, acá nos dice Jesús, cuando pasan por la calle, cuando se manifiestan, se muestran en públicos, querían ser ¿cómo? Saludados, reverenciados, agasajados por la gente, reconocidos por una virtud y un mérito que no tenían, porque desde ya que el orgullo y el excesivo amor a sí propios excluye la posibilidad de una condición que es sustento de una conducta verdaderamente cristiana y cristiana desde el amor practicado, que debe ser la humildad y el servicio. Justicia, nos dice aquí el Señor. Exactamente, justicia, obrar la voluntad de Dios. Parece que en el ejemplo práctico y concreto no estaba en ellos la conducta testimonial. Claro, lo oían aquellos que seguían la palabra de Jesús, no tanto por interés, no tanto por el interés que, por ejemplo, tenían verdaderamente las personas del pueblo, más humildes, menos letradas, pero que advertían en Jesús la veracidad de sus palabras, esa sabiduría, y desde ya, desde ese acercamiento a todos, de esa actitud de Jesús que no era considerarse mejor que nadie. Al contrario, que era manifiesto que él venía a servir y es lo que hacía, como núcleo de su conducta cotidiana, de su actitud frente a la gente y de su palabra. Claro, lo oían también aquellos que eran los maestros de la ley. Fíjese ya, esto se puede considerar que de suyo eran aquellos que conocían más a fondo la ley. No se les escapaba nada. ¿Y qué le dicen a Jesús cuando lo escuchan hablar de esta manera? Y también escuchan su crítica a estos fariseos que se consideraban tan importantes. Maestro, pero al hablar así, también nos estás reprochando a nosotros. ¿Y cuál es la respuesta entonces de Jesús? ¡Ay de vosotros también, maestros de la ley! ¿Qué hacían los maestros de la ley? Sí, cargaban a la gente con cargas que eran insoportables de llevar. Cuando usted de pronto, en posesión de una ley que conoce, entonces, que la conoce literariamente, que puede enunciar de pe a pa la letra de la ley, usted permanentemente le repite a una persona algo que a lo mejor no está en su posibilidad inmediata de practicar, pero que en usted y en sus labios es de pronto una imposición, que está desde la ley, pero desde una ley interpretada o mal interpretada, porque está interpretada parcialmente, no está interpretada desde el amor, en la cual la práctica de la ley, como Dios lo quería, se hace verdaderamente una práctica válida. No, si usted carga con esa ley, imponiéndole al otro, conociendo su carencia, su imposibilidad, y usted lo reproche, o usted le reprocha el hecho de no practicar la ley de acuerdo a como está literariamente escrita, y lo hace sentir culpable cuando esa ley en usted no es una práctica cotidiana, según su criterio, entonces usted está cargando a esa persona con cargas insoportables. Falta el amor ahí. Y con cargas, como dice acá nuestro Señor Jesucristo, que ni ustedes mismos, maestros de la ley, mueven un dedo para llevarla. Eso sí, cargan al otro, pero ustedes no hacen el más mínimo esfuerzo por cargar con esa carga con la cual abruman al otro, critican, cuestionan, finalmente condenan al otro. Ay de vosotros, fariseos, religiosos importantes, escribas, maestros de la ley, todos aquellos que se consideraban mejores que los demás. Y usted es mejor y usted es el primero si usted realmente se sirve de su servicio, si usted sirve al otro, si usted es humilde, si usted ocupa el último lugar y desde allí
Usted, con una mirada atenta a todos, advierte con claridad cuál es el que más necesita de su asistencia, de su ayuda. Buscar al otro para encontrar al otro, y ahí encontrar verdaderamente el sentido de la vida, que también es el sentido para usted. Y el que busca la ley y el que busca a Dios a través del mandato del amor. Esto estaba lejos de ser práctica de escribas, de fariseos, de maestros de la ley. Y esto es lo que permanentemente cuestiona, condena a nuestro Señor Jesucristo, bien que hace. Porque al mismo tiempo su sanción está orientada a la corrección de aquellos que están caminando por un camino esquivo, opuesto al amor de Dios, y para ser verdaderamente representantes veraces de Dios, tienen que volver al camino del amor que no practican y por lo tanto no conocen. A eso viene Jesús, a enseñarles eso, a todos nosotros, hermanos. Tengamos esto en cuenta. La crítica de Jesús, examinémosla a la luz de nuestra conducta espiritual, nuestra conducta interior. ¿En qué situación estamos? ¿Estamos verdaderamente obrando la voluntad de Dios, la justicia, el amor de Dios? Es una respuesta que está en nosotros mismos. Vamos a ser honestos, vamos a dar la respuesta que el Señor está esperando. ¿Qué te parece, Patricia? Que hoy es el mejor momento para dar esa respuesta al Señor. Que hoy es el mejor momento para darle la mano al otro, que soy yo. Que hoy es el momento para amar como Dios quiere que amemos, como Él nos amó, dando la vida por todos. Claro, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. En Él está la palabra justa. Y en Él está siempre el ejemplo concreto, en su acción, en la práctica. Está en la palabra, naturalmente, pero la conducta consecuente del obrar de esa palabra, según la justicia y el amor de Dios que está presente plenamente en Él. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de amor, tu espíritu de justicia, tu espíritu, Señor, de servicio. Lo pedimos en tu nombre, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.